la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, a través del Observatorio de las Democracias Sur de México y Centroamérica y la Línea de Investigación Política, Globalización y Cambio Sociocultural, en colaboración con el Grupo de Trabajo Uterclaxo, invitan al Foro Social sobre Democracias Otras, 11, 12 y 19 de septiembre de 2025. Cuando nos planteamos con los colegas que estamos aquí en la mesa del observatorio qué hacer para este cierre, bueno, dijimos, pues hay que recuperar tanto categorías elementales que van desde el Estado, ¿no? La idea de movimientos sociales, de coyuntura para la comprensión de la economía política, los regímenes también de disputa territorial, las nociones también de formatos de gobierno y evidentemente la crisis de esa democracia en abstracto ya está también contextualizada de ejemplos muy específicos, pero hacia dónde están los debates o los derroteros de estos debates también políticos y conceptuales en los cuales estamos intentando que el observatorio y específicamente el foro nos permitan como plantear agendas, ¿no? Agendas de investigación que son congruentes con la realidad que se está discutiendo precisamente en este espacio. Así que yo les invitaría a que pudiésemos arrojar, ¿no?, quizá esos ejes que ustedes consideran importantes, acompañados quizá de algunas interrogantes que pudiesen tanto recuperar elementos que han estado planteados en estos 2 días y a la vez también quizá proponer algunas hipótesis, ¿verdad?, algunas interrogantes quizá, y que con ello quizá podamos interpelar a quienes están aquí para cerrar también esta mañana y podamos ir a comer. Así que invitaría, si te parece, Daniel, que nos plantearas algunos ejes de estas reflexiones que surgieron tanto de la escucha como por supuesto desde que venimos conversando sobre lo que iba a tratar este foro. Así que adelante. Bueno, en realidad, efectivamente, como dice Pablo, hacer un balance está fuera ya a estas alturas del alcance de nuestras posibilidades. Es un reto fenomenal hacer en 10 minutos un balance de una cantidad de problemas muy complejos. En realidad es abrumador simplemente todo lo que escuchamos ayer en la tarde y hoy en el transcurso de la mañana. Son muchos temas, muchos puntos muy interesantes, pero también harto problemáticos que habría que ir desmenuzando y el tiempo no lo permite. Yo voy a rescatar de lo que se dijo ayer, de lo mucho que se dijo, voy a rescatar cinco ideas que no son convergentes, son contradictorias y que bien vale la pena dejarlo como tarea, ¿no? La primera es el reconocimiento de la existencia de una crisis, ¿no?, que para algunos pues no es exactamente una crisis, sino se nombra de otra manera, pero al final de cuentas estamos hablando sobre lo mismo, ¿no? Es una convergencia de múltiples crisis, de una debacle mundial, en donde está la parte ambiental, la parte económica, la parte social, la parte política, ¿verdad?, que se expresa en múltiples violencias, ¿no? Aquí nos toca ver algunas de estas violencias, ¿verdad?, unas con mayor intensidad, otras con menor intensidad. Pero este es un aspecto que ayer se estuvo hablando, discutiendo, y junto con esto se decía algo muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la clave o cuáles son digamos, los aspectos que podrían hacer o superar esta crisis, ¿no?
Y alguien planteaba en la mesa que habría que rastrear y rescatar el pensamiento de las comunidades, la lógica de vida de las comunidades, que es contrapuesta a una lógica de la modernización capitalista. Esta es una primera idea. La segunda, se decía que se puede tener, rescatando todo esto, se puede lograr tener una fuerza igual o incluso superior al partido Morena, al movimiento Morena, ¿verdad? Utilizando las mismas estrategias que utilizó, pero a partir de una lógica de las comunidades, ¿no? Y en ese sentido también se decía que para avisorar hacia dónde vamos, habría que rescatar y que la respuesta estaría en este entendimiento de lo que son las comunidades. Una tercera idea que me parece que está contrapuesta con estas dos primeras es el reconocimiento de que hay sectores de la población, en particular se habló de los jóvenes, que no están interesados en un proyecto de transformación, de recuperación del conocimiento de las comunidades, ¿verdad?, que tienen un pensamiento ya muy contaminado, occidental, etcétera, como lo queremos llamar. Y esto es un tema que es una realidad, lo vemos no solamente en Chiapas, lo vemos en todo el país, que para mi manera de ver está muy relacionado con el tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Una sociedad que está marcada por el mercado, profundamente por el mercado. Todo está mercantilizado. Hasta las ideas están mercantilizadas, ¿verdad? Nadie escapa al mercado, nadie escapa al dinero, a la tentación del dinero. Y esto creo que le da el traste a todo proyecto, toda iniciativa que se pretenda, lo que se habló hoy en la mañana de la pirámide famosa, ¿no? La pirámide es una tentación, ¿sí? Pues ¿quién no quiere estar arriba de la pirámide? Pues es difícil. Hay que luchar contra eso. ¿Y cómo se lucha? Ese es el punto fundamental, ¿no? Y se ejemplificaba con algo que me llamó la atención también ayer. Creo que los compañeros de la península, cuando dicen que estaban trabajando en un proyecto, y de pronto llega la 4T, y llega con dos cosas, ¿no? Llega con dinero, se dijo ayer, y llega con los activistas, ¿no? Y resulta que al final, pues ese proyecto se viene abajo, ¿verdad? Porque incluso el asesor jurídico se pasa al lado de Morena, ¿no? Esta es una realidad que está en todos lados, no solamente en la península, porque, repito, es una tentación, ¿no? Hay otra cosa que también, y este es el quinto punto y último de lo que yo rescaté ayer. Creo que eso lo dijo Pedro, me pareció muy interesante, que dijo algo así como: todavía no nos hemos recuperado de la paliza que nos propinó la guerra de castas. ¿Qué implica eso, no? ¿Cuál es la profundidad de este planteamiento? Nosotros tenemos una impronta, ¿no?, que de pronto nos pega y nos queda muy profundamente en nuestro actuar, nos formatea, por decirlo de alguna manera, la manera en que respondemos y actuamos. Bueno, estos planteamientos me parecen que tienen una enorme complejidad, ¿verdad? Y que se reconoce el potencial. Yo creo que eso fue un reconocimiento muy claro del EZLN, por ejemplo, cuando en medio de la caída del muro de Berlín, ¿verdad?, del socialismo real,
de que todo aquel planteamiento del sujeto revolucionario había prácticamente sucumbido, se redescubre o se descubre el potencial de las comunidades, ¿no? Bueno, este tipo de planteamientos creo que merecen una reflexión muy a fondo, porque yo he pensado y reflexionado. ¿Me vas diciendo, Pablo, cuánto me queda? Sobre cuál es, digamos, la realidad o las realidades de Chiapas, porque tenemos varios Chiapas, ¿no? El Chiapas de los Altos, el Chiapas de la selva, de la sierra, de los valles centrales. Son realidades muy diversas. Alguien me decía, mira, en una peregrinación yo vi 2 manifestaciones de gente que venía de la costa, en la misma manifestación, en la misma peregrinación, y la gente que venía de las comunidades de los Altos. 2 formas de manifestarse en una misma manifestación. Entonces hay una diversidad enorme que se va a reflejar justamente en los posicionamientos, ¿no? Pienso también en la complejidad política que tiene Chiapas históricamente. Sin ir muy lejos, ¿verdad? Los últimos 3 gobiernos, los últimos 18 años de gobierno que hemos tenido en Chiapas, gobernados por una caquistocracia, ¿verdad? Que son los gobiernos compuestos por personas ineptas, incompetentes y cínicos. A eso se le llama caquistocracia, ¿no? Porque la palabra viene de cacos, de malos, ¿no? Hemos tenido 18 años con eso, ¿no? Y esta es una de las causales de la violencia criminal que se instaló en Chiapas, ¿no? Antes veíamos un tipo de violencia diferente, conflictos entre comunidades, intercomunitarios, luchas por la tierra, que lo vimos desde los 70. Pero esta violencia criminal la vimos a partir de los últimos años, particularmente el 2023 o el 2024. Vivimos una especie de colombianización, ¿verdad? Porque nunca antes habíamos observado cuerpos embolsados, descabezados, desmembrados, ¿verdad? Y nos transportó a otro mundo, a otra realidad, ¿sí? Déjenme decirles que para mí esa realidad llegó para quedarse. A lo mejor tengo una lectura pesimista porque yo creo que lo que estamos viviendo ahora es una paz muy relativa y muy coyuntural. Es una violencia, porque sigue la violencia, un poco de menor intensidad, ¿verdad? Pero esto va a tener en poco tiempo otro tipo de manifestaciones. Estamos ahora frente a un nuevo gobierno que se reivindica como la nueva era, ¿sí? Esta nueva era evidentemente llega con un altísimo nivel de legitimidad. Superó a todos los candidatos de gobiernos que antecedieron. Alcanzó el 79%, si no me equivoco, de los votos. Y esto le da una enorme legitimidad que podría efectivamente hacer muchas cosas, ¿no? Y lo dice en el libro que publicó sobre el plan Chiapas Transformador 2024. Ahí dice que se ofrece la transición a una sociedad más equitativa. Bueno, llevamos 9 meses ahora, un poquito más de 9 meses, y ¿qué hemos visto? Lo que hemos visto particularmente, repito, es una menor tensión en la violencia. Eso no lo digo yo, lo dice la gente. He platicado con gente de a pie, taxistas, gente dice, pues sí, se siente que
que hay una condición mucho mejor. Aquí en San Cristóbal los motonetos ya no están, o están escondidos o ya se reconvirtieron en otra cosa, pero eso no es garantía de que tarde o temprano volvamos a vivir, y quizás de una manera mucho más cruda, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? 2 minutos. Bueno. ¿Qué hacer frente a un panorama aterrador como la que vivimos en los últimos años, ¿no? Aterrador no solamente en el caso de Chiapas, o sea, estamos viviendo, aquí se dijo muy claramente, un mundo desbocado, en donde pues a mí me horroriza, todos los días reviso qué es lo que está pasando en Gaza, ¿no? El gobierno de Israel nadie lo para, ni Naciones Unidas, ni la Corte Internacional, ni Trump, ¿no? Ayer se bombardeó Qatar, y Trump lo único que dijo, pues yo no di la orden, ¿no? No me pidieron permiso. O sea, eso es un cinismo brutal, ¿no? La cantidad de muertos que hay cada semana en Ucrania son alrededor de 7,000 por semana, ¿no? Entonces estamos viviendo una época muy, muy difícil, muy complicada. Si bajamos al terreno local, yo diría que hay que ampliar nuestra visión. Una visión que debe ir más allá de nuestra parcela, de la comunidad, de la localidad. Es muy importante, pero hay que ampliar eso. Porque muchos de los problemas que están en las comunidades, en las localidades, vienen de fuera, son externalidades. Aquí ya se habló, injerencia de partidos políticos, cantidad de denominaciones religiosas, agentes de lo que ustedes quieran, ¿no? De la DEA, de la CIA, están infiltrados en las comunidades, ¿no? Entonces, tener claro de dónde viene el problema, cuál es el origen. El origen no está en las comunidades, viene de fuera. Estamos en una coyuntura justamente que a mí me llama la atención saber. Pasamos de la 4T al segundo piso de la 4T. ¿Cuál es la diferencia? Aquí ya se habló muchísimo, ¿no? Pero de esta 4T que apenas cumplió o va a cumplir un año, ¿verdad?, de ejercicio. Se cumplió con el primer informe de gobierno. Pero aquí hay, este segundo piso, yo veo dos temas importantes. Primero es el tema económico. ¿Hacia dónde va? Hay, para mí, el fortalecimiento de la empresa privada ahora, ¿verdad?, a través del Plan México. ¿Qué es el Plan México? Es un proyecto empresarial cuyo sustento fundamental, o uno de los fundamentos importantes, son los polos de desarrollo del bienestar. Parte de estos polos de desarrollo están en el corredor transísmico. Es un proyecto estratégico de seguridad nacional que hay que verlo en términos, ayer se habló del hidrógeno verde. Ese es un gran proyecto y que va a ser la puerta o una de las ventanas más importantes para este país hacia Asia-Pacífico y hacia Estados Unidos. Claro, hay muchas cosas que discutir ahí porque ustedes saben que el capital es tímido por naturaleza, ¿no? Ya lo decía Marx, ¿no? Tiene miedo a los tumultos, dice, ¿no? Pero si tú le ofreces una buena cantidad, pues ahí va a estar, dice, ¿no? Está en este país en medio de la incertidumbre, igual que cualquier otro país, porque tenemos un gobierno en el norte que a cada rato dice, tú me hiciste tal cosa,
me viste mal, te voy a imponer tanto de aranceles, ¿no? Te reuniste con fulano de tal, ahora te voy a castigar. Si no me detienes los migrantes, te voy a poner tanto, ¿no? Esto parece broma, pero tiene una implicación verdaderamente desastrosa, ¿no? La política migratoria hoy está controlado por el Pentágono, ¿sí?, por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, y existe la orden de no dejar pasar. Tan es así que las estadísticas de la patrulla fronteriza, del CBP, y por cierto, las estadísticas de refugiados, de solicitudes de refugio en México, no han sido publicados en lo que va del año. ¿Para qué? Pues para no saber por dónde va el asunto, pero pues Trump dice que ya los que llegan a la frontera norte o a la frontera sur de Estados Unidos, pues ya son contados, ¿sí? O sea, se ha aplicado una política férrea como nunca en la historia de este país, ¿no? Y el otro tema es el tema de la seguridad. El tema de seguridad ha dado un giro muy importante, ¿verdad? Frente a la 4T, en este segundo piso, hay un giro muy importante. Tenemos una actividad en el marco de no solamente Guardia Nacional, aquí se habló de Guardia Nacional, tenemos en el marco de la Secretaría de Seguridad también, pues una actividad muy potente en todo el país. Chiapas está considerado como uno de los estados prioritarios, ¿sí? Y la constitución del grupo de reacción inmediata denominado PACAL, ¿verdad?, que es ofensivo para el dios Pacal, ¿verdad?, creo que viene del alto mando, pero que ya está teniendo consecuencias aquí, ¿no? O sea, violación de derechos humanos, atropellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto voy a terminar, porque ya me pasaron vamos a vivir pues en los próximos años pues un escenario muy difícil. ¿Por qué? Porque Chiapas es un estado frontera, y como estado frontera constituye parte del corredor con Centroamérica, incluso parte de Sudamérica, del corredor de drogas que van a Estados Unidos. Entonces, no vamos a podernos quitar estos temas y que va a tener una implicación para las comunidades, ¿no? Bueno, buenas tardes. Pues creo que este foro ha sido uno de los foros que culmina 10 años del trabajo del observatorio, pero fue bastante impactante ahora escuchar las experiencias, ¿no? Refiriéndome al día de ayer, se plantearon varias experiencias de lucha de los pueblos indios frente a proyectos que en algún momento afectan localmente, pero y que podría uno pensar que son proyectos de gobierno, públicos, locales, pero no. Son proyectos que ya se avisoran como grandes proyectos, ¿sí?, internacionales o internacionales, ¿no? Lo de la carretera con el rollo del comercio, y otros, pues, que se están afectando, ¿no? La cuestión del Tren Maya, hay varios proyectos que van a afectar estos lugares que ahora esta población indígena está tratando, ¿sí?, de ver si se detienen, y pues por supuesto no se van a detener. También ayer se planteó
sobre la cuestión de qué hacen los investigadores. Y bueno, algunos dijeron pues que prácticamente no hace nada, ¿no? que prácticamente se hace poco, y se habló de la desarticulación que hay, ¿sí?, entre el trabajo de investigación y la realidad de sus actores. Y bueno, podemos pensar que es cierto. Yo quería un poco tratar de enfocar, porque también se habló de la posibilidad de una conjunción, de una articulación de trabajo, ¿sí?, común, que permitiera, ¿sí?, nutrir tanto las experiencias como la investigación misma. En ese sentido yo pensé anoche, pensé que una posible estrategia de articulación era preguntarnos ahora qué terreno estamos pisando, ¿sí?, y que eso podría permitir elaborar un diagnóstico crítico, ¿sí?, de los unos y de los otros, para que quede uno, por supuesto, ¿sí? Y creo que pensando en eso, yo pienso que el concepto de coyuntura es un concepto que puede permitirnos este tipo de articulación en torno a un diagnóstico que nos diga estamos parados acá, estamos haciendo esto, estos son nuestros alcances, estas son nuestras limitaciones, ¿no? El concepto de coyuntura tiene dos elementos básicos. Primero, que se abre fenómenos que se desarticulan, que desarticulan las distintas partes de una realidad. Como decía Daniel, es social, es político, es ambiental y todo esto, ¿no? Es un problema grande. Pero tiene otro elemento, ¿sí?, que abre posibilidades para posibles alternativas. Y creo que esa es la parte en la que nosotros tenemos que estar trabajando. También debemos entender que hay dos vertientes de cómo entender la coyuntura. La vertiente sistémica, que está nada más abocada, digamos, a encontrar problemas, situarlos en la perspectiva sistémica y encontrarles salida, como son los ciclos económicos o la crisis de la democracia, cuando se dice que es un proceso electoral, que es un problema electoral, ¿no? Y ahí se queda. Pero hay una coyuntura, hay una concepción de coyuntura que es crítica, y creo que esta es la que nos está interesando, ¿no? Nada más voy a leer para no... En el sentido más general, ¿sí?, la coyuntura es el conjunto de condiciones configuradas que se caracterizan un momento en el movimiento global de la materia histórica. Se trata, ¿sí?, en este sentido, de todas las condiciones, tanto ecológicas, políticas, sociales, económicas, como meteorológicas, es una definición de Vilar. La coyuntura que hoy vivimos, ¿sí?, no es un momento cualquiera, porque no solo es su distinción como tal, que exige el análisis de su construcción para registrar sus impactos en el mediano y largo plazo, sino es también una activación de las fuerzas sociales que desde la práctica y el pensamiento reinterpretan una crisis con fines deliberados de transformación y cambio, o su contrario, si vemos en la concepción primera, ¿no? Es un desafío porque en el pensamiento moderno la coyuntura generalmente sigue el derrotero de las dos concepciones que ya señalé, ¿no? Definida la coyuntura en estos términos, pasamos a su despliegue, ¿sí? Y aquí también hay una idea que hay que precisar. Cuando hablamos de crisis, pensamos en la crisis universal del mundo, y el primer principio es que esta no es homogénea,
Y ahí la gran diferencia entre primero y tercer mundo, ¿sí? Desde estas premisas teórico-metodológicas podemos brevemente bosquejar la complejidad de la coyuntura del orden político global local. La literatura sobre ella es amplia, pero en sentido crítico y desde la relación entre régimen de acumulación y Estado-nación, la crisis o coyuntura significa el tránsito de un régimen, ¿sí?, de acumulación a otro. Específicamente, ¿sí?, el tránsito del régimen keynesiano, ¿sí?, y del Estado constitucional democrático. Este régimen transita, ¿sí?, al modelo de orden neoliberal global, cuyos elementos constitutivos son, como decía Daniel, libre mercado y libertad individual. En los años 80, recordemos el caso de México, ¿sí?, y también los países de América Latina. De alguna manera se impuso el consenso de Washington y con ello las políticas de ajuste económico para entrar a lo que se llama globalización, a lo que se llama mercado. El modelo neoliberal global implicó la erosión o el derrumbe del Estado del derecho constitucional democrático, que formalmente es legal y legítimo. Para este autor Ferrajoli, que es el que maneja este tema, la globalización se tradujo en un vacío de derecho público, producto de la ausencia de límites, reglas y controles frente a la fuerza, tanto de los estados con mayor potencial militar como de los grandes poderes económicos privados. El proceso de globalización se moduló en las formas privadas del contrato, que para este autor es el signo de una primacía incontrovertible de la economía sobre la política y del mercado sobre la esfera pública. El derrumbe de la legitimidad, porque finalmente un derecho constitucional tiene su parte legal y tiene su parte legítima, ¿sí? El derrumbe de la legitimidad del derecho legal se derrumba y, como indica Habermas, pasamos a una situación o pasamos al rostro jánico del Estado, ¿sí? La falsa universalidad se derrumba, ¿sí?, y la singularidad lo van a hacer los intereses bajo la máscara de los derechos internacionales, porque dejan de funcionar también, ¿no? Tenemos así que el Estado ya no es una entidad autónoma teorizada por una disciplina intelectual y especializada que le pertenece. Ha sido infiltrada hasta tal punto por el capital, que cualquier teoría económica autónoma también se vuelve imposible, y esta simbiosis nunca fue tan evidente como en nuestra propia época, en la que los términos moralistas tradicionales como corrupción y facción se convierten en entretenidas piezas de época. Sigamos un poquito con esta cuestión del Estado. El Estado en tiempos de neoliberales, nos dice Bauman y Bardoni, ¿sí?, pierde dos cuestiones fundamentales. El Estado-nación pierde dos cuestiones fundamentales para ser tal: el poder de hacer y terminar cosas y la capacidad política de decidir qué cosas debería hacer él mismo y qué cosas deberían hacer la parte privada, ¿sí? También indica que el Estado no desaparece. Nosotros hemos pensado que con todo este derrumbe se acabó el Estado.
no, ¿sí? El Estado, ¿sí?, existe como portador de legalidad y legitimidad política, ¿sí? Aún, dice, cuando existe la separación entre poder y política. Existe, pues, un estatismo sin Estado, ¿sí? Estos son los elementos que caracterizan la coyuntura que estamos viviendo. Y desde esta perspectiva, la crisis, ¿sí?, que hoy se vive es precisamente la crisis de más de 3 décadas de imposición global, ¿sí?, que de alguna manera en paralelo fue creando también procesos que le iban minando y que le hacían derivar en crisis, ¿sí? Pero llega un momento en que esto totalmente se derrumba, ¿sí? Y se derrumba porque no hay forma, ¿sí?, de salir de ella, y porque no tiene capacidad para generar un nuevo modelo de acumulación, ¿sí? Por lo tanto, no hay ninguna tercera alternativa. ¿Y qué es lo que hace? Pues seguir más con lo mismo, seguir manejando la primera concepción que habíamos dicho de coyuntura, buscar salidas, pero eso implica, ¿sí?, devorarse a sí mismo, que es lo que está haciendo. Y viene toda la parte, digamos, de la justificación con el manejo ideológico. Y el manejo ideológico ya lo hemos visto, está Trump, está la Comunidad Económica Europea, ¿sí?, y están los males vienen de fuera, no son de adentro. Y los males son los migrantes, los males es los apoyos incluso que ha dado Estados Unidos, ¿sí? Y dice, aquí entra puro maleante, ¿no?, y los vamos a quitar. Y también ahora, también dice que son invadidos, tanto Europa como Estados Unidos son invadidos, ¿sí?, o son criticados y atacados por el marco geopolítico nuevo, China y Rusia, particularmente China. Y allá estamos, este es el entrampamiento que se tiene. Pero si es cierto, ¿sí?, que no hay modelo, no hay un régimen de acumulación alternativo, pensemos en los espacios del tercer mundo y pensemos en esas posibilidades, ¿sí? Ya lo dijo un economista estadounidense, que sí pueden haber alternativas para los países del tercer mundo. Bueno, pues pensemos en eso, y yo creo que las experiencias que estuvieron marcadas, sin dejar de reconocer los límites que aún tienen, ¿sí?, pues trabajemos, ¿no?, en colectivo y hagamos ese diagnóstico que no lo tenemos. Daniel señaló toda una serie de problemas, en lo particular para Chiapas. Se podría empezar por ahí, ¿no? Bueno, pues buenas tardes. Yo quisiera comenzar agradeciendo a quienes nos han antecedido en esta mesa el día de ayer, en la tarde, el día de hoy. La verdad es que pues es una serie de reflexiones muy interesantes, muy complejas, muy ricas por toda la experiencia y las reflexiones que nos han compartido en términos de crisis, esta crisis que ya Daniel un poco ha caracterizado, ¿no?, en esta convergencia de crisis llamada por algunos pues policrisis, en el sentido de que va más allá de la convergencia de crisis simultáneas, sino que son crisis que se retroalimentan y en ese sentido se potencian una a la otra, ¿no? También se ha hablado de colapso, ¿no?, en lo que nos lleva a pensar en otros términos de esta crisis y ver la urgencia y la necesidad de repensarnos en este contexto, ¿no? Pero también se ha hablado de esperanzas, y es justamente eso también lo que suele ser muy enriquecedor en estos foros, y esperanzas pues que no son utopías en abstracto, sino que son también proyectos
autonómicos, organizativos, de movimientos sociales puestos ya en la marcha, resistencias que desde lo comunitario están ya planteando posibilidades en un territorio, en diferentes territorios de México. En ese sentido, yo reitero mi agradecimiento, ha sido un gusto poder escucharles y también pues agradecer aquí a los colegas, la colega, por compartir este espacio, es un honor, y a quienes han hecho posible este espacio, las y los compañeros del CESMECA. Bueno, lo que yo voy a compartir quizás es en realidad una reflexión pues muy modesta sobre lo que yo considero que se ha venido también reflexionando en estas mesas y también incluso en otras versiones, en otras ediciones de nuestros foros sociales, y también aquello sobre lo que estamos constantemente reflexionando y compartiendo en nuestros distintos espacios dentro del Observatorio de las Democracias. Me refiero a esta aparente contradicción entre la lógica de un gobierno que se autodefine popular y de izquierda, progresista acaso, pero que en nombre del pueblo, del progreso y del bienestar, impulsa megaproyectos, militarización y produce procesos de desmovilización social, ¿no? Aparente contradicción, pero que en todo caso a mí me parece más una especie de paradoja, ¿no? En un sentido de que no son en realidad procesos que se excluyen, sino que en realidad son procesos que avanzan en paralelo, ¿no? Entonces me parece una paradoja sobre la que vale la pena reflexionar, dedicarle pues un tiempo para desmenuzarla y ver cómo estos dos procesos avanzan en simultáneo y se retroalimentan. Es una especie de desmovilización pues que de alguna manera está promovida por el Estado, tanto en términos de una centralización que apuesta por esa desmovilización social, como también por una serie de lógicas más allá de esta centralización del Estado que operan de alguna manera por inercias históricas de actores que tienen una cultura política y una serie de prácticas que históricamente han sido represivas y que apuestan permanentemente por la desarticulación de las fuerzas sociales disidentes, ¿no? Voy a tratar un poco entonces sobre esto, colocar algunos elementos que considero que nos pueden permitir al menos identificar una serie de pistas para tratar de comprender un poco en dónde estamos parados en este par de procesos simultáneos, ¿no? En esta especie de desmovilización social del bienestar. Bueno, valdría la pena empezar diciendo que por desmovilización social yo concibo, siguiendo a diferentes analistas, un proceso en el que la protesta, la movilización social, la organización social, se desplaza de lo público a lo privado, deja de ser visible en los espacios públicos, en los espacios cívicos, por naturaleza políticos, y no es porque desaparezcan los motivos ni las causas, sino porque hay una serie de factores externos, incluidos los procesos represivos, la cooptación, la violencia, la estigmatización y una serie de también procesos y factores internos, como pueden ser los organizativos, los de desgaste, los de división, los de fragmentación interna de las organizaciones, ¿no? Es decir, hay todo un repertorio de factores, de procesos que de alguna manera pueden jugar en contra de la movilización social y propiciar estos desgastes en la movilización. En lo que va de la 4T, de la Cuarta Transformación, pensemos en un primer corte de 2018-2024 y en los registros que hemos podido hacer en términos de la movilización social, yo he alcanzado a identificar 3 momentos. Un primer momento que pareciera ser que poco se habla de este primer momento de movilización, pero que existe, está de 2018 a 2019. Si uno analiza los registros de hemerográficos de la protesta, uno puede ver
que tras la victoria electoral de Morena, lejos de apagarse, la protesta se intensificó entre 2018 y 2019 y una serie de movilizaciones en defensa de los derechos humanos, de la paz, reivindicaciones feministas, luchas autonómicas y ambientales, salieron a las calles y colocaron sus demandas, y muchas de estas organizaciones, como también ya se ha dicho aquí, tenían de alguna manera expectativas de que iban a ser escuchadas estas demandas. Había sobre la 4T pues una serie de expectativas positivas en cuanto a la posibilidad de gestionar estas demandas. Entonces hay un primer momento de 2018-2019 en que estas demandas son expresadas en el espacio público y luego vemos un declive entre 2020 y 2021. Y es significativo aquí, evidentemente, que tenemos un acontecimiento que genera cierta desmovilización, que es el de la pandemia. Recordemos que el 23 de marzo del 2020 se impulsa la Jornada Nacional de Quédate en Casa y eso va a tener serias repercusiones en términos del uso del espacio público. No obstante, lo curioso de todo esto es que aun cuando después esa recomendación de quédate en casa pues se retira, pues nunca más se van a volver a ver, al menos en ese periodo, los niveles de movilización social que se vieron entre 2018 y 2019. Es decir, vamos a observar entre 2022 y 2024 un repliegue, acaso una reconfiguración de cómo la movilización social y la acción colectiva de los movimientos sociales se traslada a otros espacios y en otras formas, ¿no? Esto también coincide con una creciente violencia político-criminal que ha sido ampliamente ya documentada, como por ejemplo en el informe Votar entre balas, que se publicó el año pasado. Entonces vamos a ver que también esta desmovilización social pues se da de manera simultánea a este incremento de la violencia político-criminal. Entonces me parece que estas son como algunas claves y quizás que valdría la pena explorar a profundidad, ¿no?, para ver de qué manera se articulan, una retroalimenta a la otra, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de desmovilización en el ciclo 2018 y 2024 que hasta la fecha me parece no se ha podido revertir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como factores de continuidad? Me parece que estamos frente a una serie de procesos que la 4T ha impulsado en términos de continuidades más que de ruptura en los siguientes sentidos. Como se ha hablado aquí, tenemos una serie de megaproyectos que tampoco son nuevos, que hay una continuidad. Si ustedes recuerdan las zonas económicas especiales, el corredor interoceánico, recientemente los parques eólicos, los megaproyectos solares e hidrógeno verde, todos estos proyectos del capitalismo verde que siguen siendo pues motores, punta de lanza del desarrollo de la 4T, pues no son nuevos en realidad, sino que hay una continuidad en ese sentido de gobiernos anteriores. Tenemos procesos de militarización, los cuales ya se han referido en este espacio, una serie de consultas amañadas, ejercicios simulados, consultas express en torno a proyectos como el Tren Maya, la supercarretera, distintos aeropuertos que también ya se han colocado aquí, que han sido proyectos insignia de este gobierno, pero que se vienen empujando desde incluso gobiernos anteriores. Esto todo, entonces, se va a traducir en una serie de efectos de desmovilización social que vienen de la mano de una serie de estrategias también, como esto que ya se coloca aquí, que me parece fundamental, como las promesas de empleo, el clientelismo, el creciente número de transferencias económicas por políticas sociales diversas, y una serie de estigmatizaciones también en el nivel discursivo en contra de quienes cuestionan estas políticas, es decir, la oposición presentada como conservadora o funcional a intereses de la derecha. Entonces, con todo esto, pues tenemos una serie de repertorios, de procesos, estrategias de desmovilización social que me parece muy importante que las pensemos cada una en su naturaleza, pero luego también en la forma en que cada una de estas
pues se encuentra conexión, articulación y correlación con otras y termina generando pues todo esto que vemos aquí, una dificultad para que la gente pueda expresarse, reivindicar derechos, salir a la calle sin el temor a ser pues desaparecido, detenido arbitrariamente, judicializado, etcétera, ¿no? Ante esto, y eso quisiera destacarlo también, en esta mesa hemos visto cómo una serie de estrategias desde los movimientos sociales son cada vez más evidentes, que lo han enunciado muy bien las compañeras y los compañeros que me anteceden, pero que también lo hemos escuchado en otras luchas que tienen que ver con las estrategias jurídicas, amparos, demandas, litigios, estrategias culturales que pasan por la literatura, por distintas producciones culturales, comunicativas, el uso de las nuevas tecnologías que pese a todo lo controversial que pueden ser, pues es un espacio fundamental para evidenciar y visibilizar todas estas luchas. Y una serie también de estrategias más simbólicas, religiosas, como las peregrinaciones, defensa de lugares sagrados y la memoria comunitaria, ¿no? Entonces, pues, para ir cerrando, me gustaría como un poco traer a colación parte de todo lo que se ha dicho en este espacio, en términos de colocar en el centro y con toda la potencia que nos han compartido las compañeras y los compañeros, los sentidos del territorio, la comunalidad, las memorias, los derechos, como parte de todas estas luchas que están el día de hoy, pues desafiando esta violencia y estas estrategias de desmovilización del actual gobierno, ¿no? Cerraría diciendo que es importante además ponerlas en perspectiva, porque algo que ya se ha dicho aquí y que yo comparto es que además esto pues no es propio o no es exclusivo del gobierno que tenemos, del caso mexicano, sino que también es importante espejear hacia otros casos en América Latina, en donde gobiernos progresistas de izquierda, ¿no?, también pues incurren en esta paradoja en aras de generar mayor desarrollo, mayor progreso, con distintos discursos populares, pues terminan finalmente anulando la posibilidad que distintos sectores puedan colocar la voz, colocar la protesta y defender sus territorios, ¿no? Entonces cierro con unas breves líneas que son en realidad una invitación para pensar cómo esta continuidad de la 4T tiene particularidades, pero hay que pensarlas en términos más amplios de continuidad, y cómo la desmovilización social del bienestar significa que en nombre de la justicia social se neutralice a buena parte de la movilización de la disidencia social, lo cual representa una paradoja, pues quienes defienden el agua, la tierra, la cultura, son acusados de ser conservadores o antiprogreso, cuando en realidad están planteando alternativas de vida digna para sus comunidades, ¿no? Bueno, pues yo también voy a intentar traer algunas de las líneas de las reflexiones que se han vertido aquí en estos dos conversatorios que hemos tenido. Y en particular a mí me gustaría volver al tema de las autonomías, que es el punto con el que cerramos este mediodía. En la discusión de autonomía, sobre autonomía que se ha tenido en México, y en particular, yo quisiera solo señalar 2, 3 elementos que me parece que son relevantes, que ya nos han expuesto tanto Ildefonso desde su experiencia como parte del gobierno comunal en Cherán, como las colegas, ¿no?, desde su experiencia también directa en campo, trabajando, acompañando movimientos, y desde la academia. Nos han ofrecido una perspectiva histórica sobre la construcción de autonomías que a mí me parece que es realmente relevante para comprenderla, con más o menos énfasis
nos han ofrecido pues las diferentes formas en que se ha constituido las ideas de autonomía, lo cual a mí me parece que eso también nos coloca en un punto de discusión relevante, porque no estamos entendiendo lo mismo cuando hablamos de autonomía, sea de la experiencia, que sea que estemos hablando cada quien, aún hablando desde los mismos actores que están en ese proceso de construcción de autonomía, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera aquí nada más puntuar son algunos elementos que a mí me parece que son relevantes para destacar y discutir los temas de la autonomía. Uno primero, o sea, uno de estos un primer elemento, digamos que serían también pensados como en dos vías, tiene que ver con una primera que sería una dimensión social sobre la construcción de autonomía. Una dimensión social, o para ponerlo en términos académicos, sociológicos, societal, es decir, el proceso de construcción de autonomía desde la práctica misma de la sociedad que lo está construyendo, que lo está proponiendo. Entonces, una primera vía, una primera dimensión, para mí que es importante tener presente en términos de la discusión de la autonomía, tendría que ser esa dimensión social, societal. Y ahorita voy a intentar puntuar un poco más eso. La otra es la institucional. O sea, yo creo que tenemos que, no sé si sistematizar, generar ciertos acuerdos incluso en términos de lo que estamos discutiendo, y para mí esos acuerdos tendríamos que generar algún piso y esos acuerdos para dar esa discusión en torno a esos proyectos autonómicos que se están desarrollando en nuestro país. Y tendría que ir, por un lado, en la dimensión social, como digo, societal, y por otro, en la dimensión institucional. Para ir a la primera, ¿no?, a la dimensión social, a mí me parece que es necesario, es relevante, nos los han expuesto ahora, o sea, desde la experiencia misma de Ildefonso como Keri, ¿no?, y nos los han expuesto también nuestras colegas, el papel de la acción política de los actores, el papel de la acción política de los actores para la delimitación de ese campo que nombramos como autonomía. Araceli lo puntualizaba un poco más, decía, autonomía es un campo que está en disputa, casi está en disputa permanentemente, y yo coincido con esa lectura que nos ofrecía Araceli, con esa puntualización, ¿no? Y efectivamente yo creo que en lo social incluso ese es un campo que está en permanente disputa, porque escuchándonos entre nosotros, es decir, ahora mismo en lo que hemos escuchado en estas últimas intervenciones, pero haciendo también un poco la memoria, o sea, desde la autonomía de la presencia que tuvimos de los Keris en 2011, de la presencia que tuvimos de un representante de Ayutla de los Libres también, ¿no?, y de quienes ahora también nos acompañan desde las luchas, lo que tenemos son formas distintas de concepción de autonomía. O sea, estamos trabajando con formas de concepción de autonomía que son completamente diferentes. Y habría que también pensar allí las fuentes que alimentan esas formas distintas de concepción de autonomía, considero yo, ¿no? Son diferentes formas de concebirla al interior mismo del movimiento que nosotros podríamos decir autonomista. Son diferentes, ¿no? O sea, y en esa diversidad, ¿no?, yo diría incluso que sí es posible hablar de, en plural también, como se proponía acá, ¿no?, así como hablamos de autonomías en plural, como lo reflexionaban ahora, sí es posible hablar incluso de movimientos autonomistas, así en plural, de diferentes movimientos autonomistas, lo cual es también relevante y me parece que es bastante interesante las experiencias últimas que escuchamos, ¿no?, desde la construcción histórica que nos hacía referencia Xóchitl, pasando por las contemporáneas que nos hacía referencia Carmen, ¿no?, para el caso de Michoacán, o la tipología que nos propone Araceli, ¿no?, en donde hay una autonomía que incluso asusta, ¿no?, pero incluso ese tipo de autonomía está en este campo que hemos definido, ¿no? Entonces, hay una diversidad en esta idea de autonomía,
¿no? O de autonomías, y es en ese sentido que quizá tendríamos que hablar de movimientos autonomistas y trabajar, ¿no? en la caracterización de eso, ¿no? Y junto con ello también me parece que habría que al menos esclarecer, considero yo, tanto para quienes estamos en la academia, ¿no? que tenemos interés en esto, como para quienes están en el quehacer mismo del movimiento autonomista, esclarecer la estrategia de lucha política. Es decir, el movimiento autonomista está significando una estrategia de lucha política que está buscando ¿qué? Reconocimiento, que está buscando integración. ¿Cómo llamamos eso? O sea, es una estrategia, y en ese sentido yo creo que es importante situarlo también más que situarlo, esclarecerlo en su dimensión en términos de lo que eso está significando como actores políticos, y el horizonte que se está colocando a partir de ese concepto fuerza, que finalmente también funciona como concepto fuerza, que es el de autonomía. Y esto me lleva a la consideración que fue puesta de distintos modos también esta mañana, este mediodía, en esta mesa, en las exposiciones que escuchamos, a la dimensión del Estado Nacional. Y eso tiene que ver con el segundo punto que a mí me interesa señalar, que es el papel del Estado, ¿no? Que es la dimensión institucional en el manejo, uso, control, ¿no? De la autonomía, ¿no? Las autonomías en ese sentido, ¿no? O sea, independientemente de la concepción que los actores sociales, políticos tengan sobre eso, la autonomía invariablemente, y nos los dejaba ver con cierta claridad Araceli, y ayer también Pedro cuando nos hacía la referencia a los procesos de lucha que vienen incluso desde la construcción misma de idea de Estado en México. O sea, la autonomía o las autonomías históricas y contemporáneas no es posible comprenderla sin su contraparte, que es el Estado Nacional. Entonces, como sea que se conceptualice, no es posible pensarla, criticarla, ¿no? sin su contraparte, que es finalmente el Estado-Nación. Ante ello, un poco la pregunta es: ¿qué autonomía están pensando los actores sociales, políticos, ¿no? Me refiero en contraposición al Estado Nacional? ¿Y qué autonomía está, para seguir un poco la línea que nos planteó esta mañana Araceli, qué autonomía está permitiendo el Estado-Nación, ¿no? Porque es un poco así el tire y afloje, ¿no? Hoy, por ejemplo, el Estado-Nación ya no tiene el temor de la secesión, que fue algo que rondó como fantasma los diálogos de San Andrés. O sea, la cosa más recurrida por los asesores del gobierno federal en los diálogos de San Andrés fue el riesgo de secesión, ¿no? Así era la cosa permanente con la cual era la forma de contener el avance en los diálogos, ¿no? Hoy ese fantasma parece disipado, ¿no? Eso ya no está. Entonces habrá que, en ese sentido, ir también como pensando, ¿no? en las evoluciones que ha tenido los procesos de lucha, que yo creo que no debemos olvidar que aún cuando logramos, digamos, se logra un reconocimiento legal, institucionalizado, con limitaciones, no se puede negar de que tras de ello hay precisamente una carga de lucha popular muy fuerte, ¿no? Es decir, hay un empuje allí, y esto me lleva, ¿no?, a decir, por ejemplo, que en la tensión, o sea, la confrontación entre la autonomía a la que aspiran los actores políticos y la que concibe institucionalmente el Estado, tenemos diferentes transformaciones, y transformaciones importantes. ¿Con qué marco legal, ¿no?, en ese punto, con qué marco legal fue posible experiencias como las de Cherán? ¿Con qué marco legal fue posible las experiencias de Yutla?
en cierto momento. ¿Con qué marco legal fue posible Okchuk mismo? ¿No? Entonces, yo creo que es importante en ese sentido situar, ¿no? El proceso de transformación también, y de eso que nosotros estamos concibiendo, ¿no? Como autonomía. Y en este tránsito, un reclamo que se mantenía, ¿no? Hasta hace más o menos un año, que era el reconocimiento pleno de los pueblos originarios como sujetos de derecho, ese reclamo hoy por ley parece también anulado, ¿no? O sea, la 4T dijo, pues ahí está, ¿no? Pero entonces habrá que pensar en ese sentido qué es lo que sigue, o sea, ante qué estamos, ¿no? En términos de proyección de autonomía, y ante qué posibilidad de trabajar políticamente, ¿no? Como un horizonte político, de trabajar con ese concepto para el desarrollo. Pareciera, y un poco en la tesitura de lo que nos acaba de exponer Carlos de Jesús, pareciera que la 4T le quitó la agenda política, ¿no? A los reclamos autonomistas, ¿no?